imágenes de T2 desaparece. Bueno, miremos los ligamentos en el cuello de pie, también pueden ser heterogéneos porque hay presencia de grasa entre sus fascículos y de hecho cuando se desaparece esa heterogeneidad de señal es porque puede haber un desgarro del ligamento deltoideo, en este caso malleolo medial, vemos los fascículos profundos del deltoides y se desaparecen esas bandas de grasa cuando se produce un esguince medial en este caso. Algunos ligamentos pueden verse como cuerpos libres intraarticulares, el ligamento intermalleolar posterior, que es un ligamento que cursa por la parte posterior del cuello de pie, desde el malleolo medial hacia el malleolo lateral, y cuando se hace el corte sagital, pues se ven como punticos en la parte posterior de la cavidad articular que no se deben confundir con cuerpos libres intraarticulares. Los músculos accesorios, quisiera mencionar el peronero cuarto, es un músculo que desciende con los peroneros por detrás del malleolo peronero y se inserta en la pared lateral del calcáneo. Esto es lo que hace el diagnóstico, seguir el músculo hacia su inserción distal en la pared lateral del calcáneo. El sóleo accesorio es importante, el doctor Gabriel nos mostró un caso, aquí está otro caso de un sóleo accesorio, vemos el Aquiles y por delante del Aquiles está este músculo accesorio que se inserta en la parte medial del calcáneo y este músculo tiene la importancia que puede producir compresión del paquete neurovascular tibial en el túnel del tarso. Entonces podemos ver, en este caso no hay efecto de masa directo en reposo, pero si el paciente hace ejercicio y se produce agrandamiento del músculo debido a hiperemia por ejercicio, se puede producir la compresión del paquete neurovascular. Entonces, esto es para diferenciarlo con una inserción del sóleo baja. Entonces, como recordamos, el Aquiles está formado por los gastronemios y por el sóleo, y podemos ver aquí la inserción baja del sóleo, que se puede confundir con un sóleo accesorio. Entonces lo que hacemos es seguir la inserción de estas fibras musculares y vemos que no hay una inserción discreta, una inserción separada al calcáneo. Entonces esto es un sóleo accesorio que se está incorporando bajamente. Hay otros músculos que se encuentran por debajo del retináculo flexor. En este caso es un músculo accesorio del flexor de los dedos, el flexor largo de los dedos, y estos músculos que se encuentran por debajo del retináculo flexor pueden comprimir más el paquete neurovascular. Entonces estos pacientes están a más riesgo de tener un síndrome del tarso. Algunas variantes anatómicas óseas, los accesorios naviculares, el navicular accesorio de tipo 1, pequeñito, redondeado, de tipo 2, triangular, articulado con el hueso navicular medial, y esta es una incorporación del osículo accesorio que se llama el navicular cornuado. La importancia de estos osículos, particularmente el de tipo 2, es que puede haber estrés biomecánico en la sincondrosis del osículo con el navicular, y al producirse la tracción del tendón tibial posterior sobre este osículo, puede haber una reacción de edema de médula óseo y estos pacientes presentan con síntomas. El trigonum es un osículo accesorio que se ve en la parte posterolateral del talos y del astrágalo, y vemos aquí en un niño cómo es un centro de osificación accesorio, y este es el corte axial en este mismo niño, y en un adulto pues ya el os trigonal que está pues separado de la parte posterolateral del astrágalo. Estos os trigonales se pueden fracturar, particularmente en personas que hacen flexión plantar, y se atrapa el osículo entre la tibia y el calcáneo y se puede producir una fractura. Esta paciente era una bailarina de ballet.
Hay otras prominencias óseas que se pueden ver en la pared lateral. Esta es la tróclea peronera y es importante reportarla porque puede producir fricción y desgarros de los tendones peroneros adyacentes. La otra prominencia que vemos en la pared lateral es esta eminencia retrotroclear, que es bastante frecuente de ver y es donde se inserta el retináculo peronero inferior. Es importante no hacer el diagnóstico de defectos osteocondrales del astrágalo en los cortes sagitales, porque muchas veces lo que va a pasar es que tenemos un efecto de volumen parcial, donde las fibras del deltoideo se pueden incorporar con la porción ósea del astrágalo en el corte sagital, y pues en este paciente no había ninguna defecto osteocondral. Entonces hay que correlacionar lo que vemos en el sagital con el coronal para ver si no es efecto de volumen parcial. Ya para terminar, también otro efecto de volumen parcial que se puede ver en la articulación subtalar. Entonces hay que tener mucho cuidado en los cortes coronales, se puede ver bastante deforme. Tenemos que correlacionarlo con el corte sagital para darnos cuenta que las facetas están completamente lisas y no hay ninguna coalición fibrosa que haya que tenga uno que preocuparse por ella. Y entonces aquí esta es una coalición fibrocartilaginosa y la vemos en más de dos planos, en el plano sagital, en el plano axial y en el plano coronal. Esa es la manera de resolver ese dilema diagnóstico. Bueno, con esto llegamos al final de la presentación de variantes y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, para la última charla de este módulo de generalidades, tengo el honor de presentar a la doctora Lynn Steinbach, que va a dar la charla sobre resonancia de bursas y quistes articulares. La doctora es profesora de radiología de la Universidad de San Francisco en California, directora del programa de Fellowship en músculo esquelético en dicha universidad. Tiene más de 50 publicaciones, más de 45 capítulos de libros, múltiples libros de ella. Es presidenta electa del International Skeletal Society, así que es un honor para mí presentarla. Muchas gracias. And thank you, Dr. Enrique Rossi and your group, and Jenny Bernardino for inviting me to speak down in Buenos Aires. My first lecture is going to cover bursae and cysts, and that's a general lecture, but with 30 minutes, what I'd like to do is go over That's different than a ganglion or a cyst. It's a potential space that lies between the bone and soft tissue that we usually have from birth. Existe desde el momento del nacimiento, aunque algunas pueden desarrollarse, las de la adventicia, por fricción. La diferencia entre estas y los quistes y gangliones es que no tienen revestimiento. Entonces, además de la fricción, pueden ser afectados por otros procesos, por ejemplo, artritis, sinovitis por novium, y están ubicados entre huesos y los tendones y también las prominencias óseas. ¿Por qué se distende la bursa? Bueno, si tiene líquido, puede ser por una comunicación intraarticular. Jenny mostró una bursa del iliosoas que se comunicaba con la articulación. Sin embargo, como vimos, no todas se comunican a la articulación. La sinovitis que acabo de mencionar también puede dilatar o distender una bursa, y cuando hay mucha fricción, como síndrome de la banda iliotibial, también se puede producir distensión de la bursa.
El quiste. El quiste es lo mismo que un ganglión. Entonces, es una estructura con líquido o con mucina, pero está revestida con tejido conectivo y se forma en ubicaciones parecidas, pero son impredecibles, diferentes que la bursa, y pueden estar alrededor o dentro de la articulación. Puede rodear la vaina del tendón y pueden ser en general formadas por generación tisular o por desarreglos internos. Se ven también en el hombro y en la rodilla. Entonces, al tomar la imagen de la bursa o del quiste, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, primero hay que confirmar la naturaleza quística de la masa, hay que establecer la relación de la masa respecto de la articulación y las estructuras circundantes y el motivo por el cual se forman. A veces es un desarreglo interno y también excluir otras masas. Si es un liposarcoma mixoide, no lo queremos llamar quiste. Entonces, tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para evaluar estas estructuras. La ecografía puede ser muy útil si sospecha masa o quiste o bursa, si la quiere evaluar y estar segura de que es quística y no sólida. Acá algunos ejemplos. Acá abajo, un corte longitudinal de un quiste popliteo. Miren a este nivel, una bursa alrededor de la rodilla con las mismas características, anecoicas bien definidas con realce acústico profundo. Vemos que son quísticas, pero no vemos toda la imagen como el resto para ver si el desarreglo interno no. Y a veces la ecografía simplemente demuestra que es quístico y entonces ya no se interviene más en ese paciente, pero a veces se requiere más información. La resonancia magnética es un método excelente para obtener toda esta información si así lo desea. Localización, extensión, muy importante, ver si hay desarreglo interno y también acá se ve que en la cara externa de la rodilla, acá hay un quiste, no es un ganglión solo, acá hay desgarro del menisco lateral, o sea que este es un quiste paramenisquial. Y también podemos caracterizar estas estructuras, como ya vimos en todas nuestras charlas, quísticas o sólidas con la ayuda del gadolíneo. Es útil, no se da en todos los pacientes, que tiene una pequeña masa periarticular. Por ejemplo, si el residente prensa que es un ganglión, no hace falta gadolínea, pero si está ubicado a nivel atípico, por ejemplo, en la línea media, por encima de la rodilla, o si están observando en resonancia o ecografía de que hay señal interna, los quistes y las bursas en general no tienen tabiques. Si ven muchos tabiques hay que sospechar. Y también la pared engrosada alerta a pensar en otra cosa. Puede ser hematoma o una forma osificante de Tajide, o si hay muchos tabiques gruesos o muchos componentes sólidos que toman contraste, quizás deberían tomar una biopsia. No quieren biopsiar zonas quísticas, por supuesto, ni que tengan mucina. Entonces, por ejemplo, miremos este caso. Podría ser un gran quiste solamente, pero tiene niveles acá de líquido, algunos dirían hematoma. Miren, sin embargo, que hay irregularidad y nódulos en la pared. Se dio contraste y hubo algo de captación y miren, pared irregular, engrosada. Entonces, este fue un angiosarcoma y por suerte lo más y tuvo realce de contraste. Entonces, cuando sospechan un poco, no lo dejen, solo no digan es un hematoma o un quiste y nada más. Vayamos al hombro. Ahí existen estructuras quísticas características. Es útil a veces conocerlas para detectar todos los problemas. Primero, la bursa que está, la subacromial subdeltoidea, también el receso subescapular. Tenemos una bursa subcoracoide y quistes que se forman alrededor del hombro, el del foramen sublabial, el de la glenoide. Todos estos son importantes cuando se están leyendo estos estudios, conocer estos quistes. Miren acá una bursa subacromial subdeltoide muy extendida y un pequeño espacio que está por acá debajo de los músculos. Y miren, y el manguito de los rotadores a este nivel.
Entonces se puede llenar acá con líquido por desgarro de manguito, y hay un desgarro, en realidad en este caso, de manguito de los... Si está así de distendido, piensen, porque hay mucho material adentro de esta bursa. Acá era una artritis reumatoidea en este caso, y miren acá estos cuerpos que se forman, que parecen una pasta o como arrozados. Esta bursa muy distendida puede ser por desgarro de los manguitos, pero también puede ser otras causas y puede haber infección. En la cara anterior hay una zona que va por debajo de, es el receso subescapular y el recess. Acá hay un foramen pequeño entre los ligamentos superior y medio, y esto es el foramen de Whitebreast, y el por debajo que va entre el ligamento medio y el inferior, el glenoide, se llama el foramen de Ruvier. Observarán en T2 con saturación grasa, este pequeño espacio va por encima de los tendones y músculos subescapular, pero se detiene justo por debajo de la coracoides, no baja más que la parte superior del músculo. Es un hallazgo normal, sobre todo si hay líquido intraarticular, el líquido va a entrar dentro del recess. Esto es distinto del receso. Acá no hay líquido por debajo de coracoides, pero miren, acá aparece de repente un pequeño bolsillo. Esta bursa no es normal que tenga líquido, la subcoracoide, y está por delante del tendón subescapular. No se comunica con la articulación glenohumeral, pero sí se comunica con la bursa. Vimos por primera vez, o sea, la subacromial subdeltoidea, acá arriba, y esto también se llena mucho, entonces las dos se llenan de líquido. Se asocia con también muchas veces desgarro de manguito del rotador. Entonces cuando se ve esto hay que buscar desgarro del manguito. He visto bursas aisladas, bursitis aislada sola por fricción en esta zona. No siempre hay problema del manguito. A veces puede estar afectado solo la bursa subdeltoidea, pero si no, en general sí. Y acá T2, saturación grasa axial. Esta colección es muy baja, normal. Y esta también es la bursa subcoracoide por delante de los músculos acá. Esta imagen es preciosa porque en T2 sagital con grasa, miren, se ve la bursa supracraneal subdeltoidea y cómo se comunica con la subcoracoidea. Miren, se ve muy bien acá. Y acá a veces se ven las dos, el receso y la bursa con distensión. ¿Cómo se ve esto? Bueno, cuando hay líquido intraarticular, y acá puede haber tabiques entre las dos, entre la bursa inferior y el receso superior. Este paciente tenía desgarro del manguito rotador, o sea que el líquido subía y entraba a la bursa, pero mucho más se juntaba en la bursa subcoracoidea, acá abajo. Esto es algo que aprendí hace poco y Jenny me ayudó a encontrar esto. Ella entendió por qué a veces vemos quistes en la zona de los rotadores. Puede haber desgarro o no, pero yo no vi ninguno. Entonces hay algo en esta zona. Puede ser atrapamiento de líquido porque hay una válvula en uno solo sentido por una variante normal a nivel del foramen. Puede salir por el foramen el líquido, pero puede quedar atrapada esta variante del labrum. Cuando llegamos abajo al segmento medio del hombro, después el labrum es normal, ¿no? O sea, acá arriba está un poquito separada de la glenoides, pero a veces puede atrapar un poquito de líquido hacia el receso. Y acá la vista coronal. Antes siempre buscaba, ¿no? Buscaba el desgarro. Sigo buscando el desgarro, pero puede ser solamente un quiste. El foramen sublabral, entonces, es el que se ve muchas veces acompañando el desgarro. O sea que, Jenny, muchas gracias por enseñarme esto. Acá un caso de alguien que estaba de luna de miel y había estado haciendo mucho ejercicio, muchas levantadas de torso para tratar de prepararse para su luna de miel, y empezó con dolor de hombro. Miren el aspecto de la espalda. Acá se ve atrofia unilateral del lado derecho.
¿Por qué tiene esta diferencia? En primer lugar, acá hay una estructura que parece un quiste, que va desde la muesca supraescapular hasta la espinoglenoidea. Y acá, miren, hay un desgarro labral posterior, si miramos con cuidado, que muchas veces se ve en los que hacen muchas flexiones, inestabilidad del hombro en el paciente más joven. Y miren, sale por acá el líquido y va por detrás del hombro, ingresando acá a esta zona que está por debajo de la muesca supraescapular, más abajo. Si miramos con cuidado, vemos que la señal de los músculos es distinto en vista sagital T2. El supraespinoso y el infraespinoso están un poquito más, con más señal, con márgenes bien definidos. Esto sugiere denervación, porque el quiste comprime el nervio supraescapular, tanto el supra y el infra, las dos ramas, ¿no? Estos quistes se forman por desgarros labrales, son parecidos al quiste del menisco. No todos nos van hasta acá abajo, ¿no? Esto lo vemos en sagital T2, acá desgarro, en el labrum posterior, se ve acá el quiste, pero muchos pueden ser superior o posterosuperiores. Acá arriba van a afectar el nervio supraescapular que inerva los músculos superiores. A veces bien se ven algunos que pueden afectar al nervio axilar que inerva el deltoides, y entonces ahí se ven los cambios musculares. Lo más importante, una vez que ven un quiste así, hay que tratar el desgarro, y a veces hay que entrar por vía extraarticular y también sacar el quiste. Si se aspira el quiste solamente no sirve, vuelve. Hay que tratar siempre el desgarro. Acá se ve el desgarro, el líquido bolsillo que se forma por fuera de la articulación, que afecta nervios como el nervio supraescapular, que es mixto, motor y sensitivo. Entonces, si se produce desgarro del quiste, generalmente es por encima, y esto afecta entonces la muesca supraescapular, ramas al supraespinoso, así que puede haber denervación del supraespinoso y el infraespinoso. Más posterior solamente, quizás solamente afecte las ramas de la muesca espinoglenoide, que afecta solamente al espinoso, así que es interesante ver los distintos patrones de denervación. Esto es más y se ve el aspecto más abajo. Un poco de edema en el infraespinoso. Y finalmente, si esto no se trata, los músculos pueden sufrir atrofia con infiltración grasa en la resonancia, y es irreversible. Una vez que hay infiltración grasa, es muy a músculo normal. ¿Qué pasa con este paciente? Lo vimos hace un mes en nuestra clínica, este paciente, una masa importante sobre el hombro, y hay otras pistas en esta radiografía ya, aunque con frecuencia no se ve tanto. La cabeza del húmero está tocando la cara inferior del acromion, y acá, miren, después vamos a ver por qué. En muchas prácticas, si no conocen este signo, piensan que es un sarcoma. Entonces, ¿por qué este es un hombro elevado? Hay un quiste muy grande. Esto se abrió y se operó, y se vio que era un simple quiste. Si hubieran sabido de antemano no lo hubieran operado así, pero por lo menos se del aspecto que tiene. Entonces esto lo publicamos en Skeletal Radiology en 2005. Es común en las personas que tienen desgarros grandes del manguito del rotador, y entonces entra y con presión y el hueso cabalgante se rompe la cápsula y se genera más líquido arriba, y así se hace una masa bien grande con todo este líquido que comunica de la articulación por la bursa hacia arriba. Entonces esto es lo que es esto. O sea, significa que hay desgarro del manguito rotador, nada más, y no hay que hacer biopsia ni abrir el quiste. Se corrige el desgarro y nada más. O sea, hace fusión de la articulación. Rodilla. Bueno, ahí conocemos más, ¿no? Las bursas y los quistes de la rodilla. Espero poderles enseñar un par de cosas igual sobre este tema. De la cara interna, tenemos el quiste popliteo. Después tenemos la bursa de semimembranoso tibial lateral, del pes anterine y el inferior. Acá los tendones de la cara interna y sus ligamentos, esto se lo agradezco a Catherine Stevens,
escribimos juntos un artículo en Radiological Clinics of North America justamente sobre anatomía y se acaba de publicar este mes el artículo. Acá vemos el ligamento colateral interno y acá vemos los tendones en la cara interna hacia atrás. Acá los ven, los tres que se insertan juntos. Y puede haber bursa por debajo de estos ligamentos y tendones. Ahí vemos el semimembranoso, el tendón, por debajo. Y dicen el músculo gemelo por aquí. Los quistes popliteos, que es una bursa verdadera, hay que decir bursa en realidad, yace entre el semimembranoso y el gemelo interno. Y clásicamente, bueno, es muy clásico, es la bursa más común, se ve en 32% de las rodillas. Y si hay una... interno, una cosa que hay que tener en cuenta es que está sobre la cara externa del tendón semimembranoso, acá, entre el gemelo y este tendón. Recuerden esto porque después vamos a ver más bursa en la cara interna. Acá, parece una bursa clásica con algunas líneas por sinovitis, pero una cosa, ¿hay ruptura o no? Si no se ve un contorno redondeado, bien delimitado, tiene ruptura y puede bajar bastante o subir bastante en la pierna cuando no está contenido. Puede ser el motivo por el cual el paciente le pidieron la imagen. Puede generar dolor y puede ser una tendinoflebitis y bueno, hay que descartar. Si estamos mirando la resonancia, el líquido de la bursa que rota. Pero esta es una alteración sinovial primaria que generó entonces este tipo de cuerpo en la bursa poplitea. Miremos a la bursa del otro lado, la que está en la interna. Está muy aislada, forma una U rodeando el tendón y se llama semimembranosa tibial colateral de este ligamento. Y este es el aspecto que tiene. O sea, no va todo hacia adelante y está del otro lado del tendón semimembranoso. Recuerda, es bueno poder identificar qué bursa usted está viendo. Miren una acá bastante grande, pero yo no la llamaría poplitea. ¿Por qué? Porque está en la cara interna. A veces puede comunicarse con la pes anserine, con esa bursa. Acá estamos viendo un poquito. Pero esta es la poplitea del lado anteral. Hace una U, le gusta quedar pegadito al tendón semimembranoso en T2 axial y coronal, en las dos. ¿Qué pasa con respecto a este grupo de tendones de la pata de ganso? Primero el sartorio, después el gracilis, el semitendonoso por atrás, y a veces puede haber a ese nivel una pequeña bursa. Puede agrandarse bastante y entonces haber una masa interna o dolor interna, por eso lo derivan al paciente. A veces se confunde con un desgarro de menisco u otra cosa. Está por debajo de estos tendones y nuevamente acá están y la bursa por debajo. Y puede imitar, como dije, desgarro de menisco o una lesión del menisco. A veces si lo ven, se puede, si causa mucho dolor, inyectarse simplemente con corticoides, genera una colección de líquido por debajo de los tendones y siempre va más abajo, hacia el nivel de inserción tibial. O sea que esto es clásico. Esto no lo veo mucho, pero a veces hay una bursa ubicada entre el ligamento colateral interno y las fibras superficiales y profundas del MCL. Acá ven
están fijadas a las profundas, menisco femoral, menisco, y acá las fibras superficiales del ligamento externo. Acá puede haber también colección de líquido y esto puede generar dolor. Entonces, acá muestro un ejemplo. El ligamento parece tener hay colección de líquido. Esto se ve aislado o a veces también en los casos de desgarro del menisco. Y a veces se puede confundir con un quiste paramenisco, sí, desgarro. Y la separación de la cápsula del menisco realmente está asociado a desgarro de los ligamentos profundos, no en este caso. Vimos ya el quiste paramenisquial. Estas son colecciones de líquidas. Este solamente no es bursa, pero está adyacente al desgarro del menisco. Se ven el 4% de los desgarros del menisco. En general, acá el desgarro es horizontal, entonces por el desgarro pasa el líquido articular y sale a la región periférica. Y son 3 veces más comunes en la cara externa. También los vemos en la interna. Lo que vimos recién, ¿no es cierto? Desgarro no lateral, al lado estaba el quisto. En la cara interna está atrás o en lugares atípicos. Acá un desgarro oblicuo, un poquito horizontal, y acá una pequeña colección, el quiste paramenisco, que va hacia posterior, y esto en la cara interna es bastante común. Acá uno que tiene el cuerno posterior, el de y el menisco interno. Miren, todo tipo de quistes se forman en todo sentido. Primero hacia la cara interna y después hacia atrás. A veces parece eso un ganglión de la rodilla, pero acá es por desgarro del menisco, la causa. A veces entran dentro de la muesca, por detrás del PCL, y a veces se puede ver con las posteriores que están vinculadas con el quiste. Entonces hay que hacer buen diagnóstico diferencial. A veces no puede haber de desarreglo interno, pero no es común. Y después la degeneración mucoidea de los también puede causar quiste o alrededor de la rodilla, ya se lo voy a mostrar. Y después hay un receso normal detrás de la rodilla, y cuando hay efusión en la rodilla y va para atrás, va por detrás del ligamento cruzado posterior. Y es un receso normal, eso no hay que llamarlo quiste. Esto me resulta muy interesante, esto lo veo todo el tiempo. Quistes en la rodilla que va del menisco y que parece un quiste paramenisco pero sin desgarro. Cuando empiezo a ver esto, miren esta adelante, miren los ligamentos cruzados. En este caso, miren, este es el cruzado anterior. Tiene pequeño quisto interno incluso. Al entre dos, es normal. Y este es ganglión o degeneración mucoide del cruzado anterior. Y fue quistes en toda la región de la rodilla. Esto es muy interesante. No sabemos por qué se produce la degeneración mucoide. He visto incluso algunos niños con ello. Pues entonces por degeneración desgarro parcial. El resto es por degeneración y puede causar dolor, limitación de la flexión y orientación normal, pero con intensidad de señal. Y lo más interesante es dónde va. En general va hacia adelante. Y el cuerno anterior está al lado del ligamento cruzado anterior. Entonces parece como un quiste paramenisco anterior sin desgarro, pero puede estar en realidad en cualquier parte. Y en el diagnóstico diferencial vemos que después que puede ir atrás de la rodilla o estar en cualquier parte de esta región. ¿Qué pasa con la rodilla anterior? Ahí hay algunas bursas, la subcuadricipital, rara, la prepatelar muy común, se puede ver distinción de la infra o superficial o profunda, y también un ganglioma y también grasa, ¿no? Esto puede ser una plica superior que no tiene comunicación de arriba de la bursa suprapatelar o rotuliana y puede cerrar la parte superior o no. Y puede tener una situación así como una masa, ¿no? A veces se piensa que es tumor y no es una plica imperforada. Eso se llama así. Y además de la masa, puede haber dolor y puede haber dificultad de movimiento. Entonces lo que se hace es
orificio para tratarlo. Miren con cada línea cómo hay realce y está separado el resto de la articulación. A veces hay acá una gran efusión y nada más. Este es un caso muy especial. Osteocondromatosis limitada al segmento superior de la rodilla, separada del resto, justamente por la plica imperforada. Y entonces está generando cartílago, la sinovial, que después se transforma en hueso. Es raro, pero entonces es un problema y hay que saberlo reconocer. Y acá, ¿qué son estas bursas verdes? La prepatelar, distensión, acá la pueden detectar. Después hay infrapatelar, una superficial y una profunda, rodando la inserción tibial de los músculos rotelianos. Como ya nos indicó el doctor Aliar de Brasil, la bursa prepatelar puede subcompartimentalización y a estas estrías internas, y esto es una colección líquida por delante de la rodilla. Otra acá. Estos son con cambios inflamatorios que la rodean. Muchas veces vemos alta señal de la rótula y del ligamento rotuliano. Muchas veces ni lo ponemos en el informe. Sin embargo, si ven líquido y si hay dolor, lo tienen que informar, me parece. Acá se ve una colección muy focal. Acá la bursa infrapatelar superficial y profunda se puede distender en los que corren, los que saltan o en algunos que tienen Osgood-Schlachter en pediatría. Acá ven a nivel superficial cómo está extendida la infrapatelar por delante del tendón. A veces generan muchos de dolor por debajo del cojín graso. Es el único problema que presenta el paciente. Acá hay todas las presentes están superficial, profunda y también en el graso de Hoffa también. A veces puede haber ahí también y no es bursa. Puede extenderse de la bursa, pero está separada. Genera dolor y también puede surgir del ligamento cruzado y también la enfermedad de Hoffa causada por trauma al tejido graso. En la cara externa o lateral, una bursa bajo la banda iliotibial, genera mucho dolor, poplita, en el receso subpopliteo que se comunica con la articulación proximal tibiofibular o tibioperonea. Acá vemos por debajo de la banda anterior entre alta señal que no debe existir en esta ubicación. Y esto bursa de la adventicia que se forma por fricción de esta banda iliotibial sobre el fémur, muy común en los corredores, ciclistas, jugadores de fútbol. Si no lo incluyo, búsqueda, a veces me lo pido y si es normal, ahí bien. Debería mirarlo en todos los casos, porque eso no es dejar de ver, porque si hay puede ser toda la causa cuando viene a consultar. Esto con un derrame suprapatelar, pero es separado de esa región, es más posterior, por debajo de la banda. A veces se ve colección de líquido cerca de la articulación proximal, pero no entra. Y este es el tendón popliteo distal. Otra cosa que también me enseñó, es una acumulación normal, pero es parte de una bursa. En la posterior externa de la rodilla tenemos una comunicación a veces entre la articulación tibio-peronea proximal, que normalmente está separada por el ligamento, y el receso subpopliteo. 10% tienen ausencia o desgarro de este ligamento y se produce esta comunicación. Algunas de estas personas tienen quistes, entonces, dentro de esta articulación. Esto es una muestra de no tiene líquido, miren, y entonces dice, el líquido entra en la articulación. Hicimos un artrograma recientemente, el paciente debe inyectar con gado. Miren cómo entra y la zona no tiene movimiento. Pueden causar a veces problemas cuando hay quistes en esta región. El más conocido es cuando hay una neuropatía pero tibial y puede causar problemas también. Este es un pequeño quiste acá, al lado de la articulación, y acá está el nervio que corre en este trayecto.
Y el músculo tibial anterior genera mucho edema y dolor en este caso. ¿Cómo se da esto? Parecido a los ligamentos cruzados, o sea, por vías nerviosas de edad, rodea la rodilla, puede ingresar nervios circundantes, puede ser un ganglión del nervio, pero en realidad proviene de la articulación, entonces fluye todo por ahí en aspectos súper atípicos que parecen gangliones, pero sin motivo alrededor de las articulaciones, que son causados por en la articulación tibio-peronea. Miren la linda disección acá. Hay que tratarlo porque si no sigue sufriendo denervación que puede después ser irreversible. Acá un caso donde vemos una masa cerca del peroné y del músculo tibial anterior, denervación acá, y hay infiltración alta señal en T2. Miren, esto se saca, no es un sistema nervioso primario, en general solamente. Hay que dar gadolinio en estos casos para estar seguro. Miren, acá T1 va, pero el gadolinio acá tiene realza este nivel, sugiriendo que es quístico. Y acá otro paciente, gadolinio, muestra material sólido. Esto sugiere que es una masa y esto resulta ser un Schwarz del nervio. Hay diagnósticos diferenciales. Esto lo voy a hacer bien rápido porque sé que ya me quedé sin tiempo, pero bueno, puede haber tumores neurales, mioma, masa vascular, masa linfática, abscesos, hematomas, sarcomas, sobre todo de tipo mixoide y de células sinoviales, parecen mucho a quistes, que pueden generar masas con baja señal, y la tendinitis calcifagítica con disposición de hidroxiapatita, que son oscuras en resonancia, pero a veces vemos una masa en el ligamento, y el de Gaudí también puede tener ese aspecto. Como no tengo más tiempo, voy a detenerme en este momento para mencionar solamente características importantes de mi charla. Hay bursas y quistes comunes alrededor de las articulaciones. Es importante las típicas ubicaciones y la etiología correcto. Y hay que buscar el desarrollo interno de la articulación asociado. Tengan cuidado. Si algo genera sospecha maligno o otra cosa además de un quiste, y entonces den gadolinio en estos casos y necesario biopsia. No digan, solo es un quiste, nada más. Y si el contraste es útil, también pueden usar ecografía para caracterizar este tipo de masas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. De esta forma... Thank you very much, Doctor. So now we finished the module of generalities. Now we have a 10-minute break, and we'll continue with the knee module.